Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de Sential, la alternativa de Linux al Windows Server de Microsoft. Sential es un conjunto de software del ámbito de servicio de dominio y que es compatible totalmente con todos los protocolos de Windows. El Sential tiene diferentes funcionalidades, desde directorio de dominio, desde correo, servicio de enrutamiento, DHCP, DNS, NTP, es decir, todo lo necesario para poder realizar y configurar correctamente un ámbito de dominio. Toda esta configuración de dominio compatible nativamente con Microsoft, con lo cual podrían convivir en una misma red ambos servidores, cada uno con una funcionalidad diferente o simplemente uno como backup de otro. Sential está disponible en dos versiones, una comercial con un coste de licencia, que aquí lo vemos, aproximadamente unos 195 euros para hasta 25 usuarios, y otra versión de desarrollador, la Development, en la que básicamente hay muy poca diferencia entre la comercial y la Development, solo que la comercial dispone de servicio de soporte para cualquier tipo de configuración. Sential es desarrollada y gestionada por una empresa española, pero a su vez tiene una comunidad detrás que aporta nuevos desarrollos, nuevas actualizaciones, y en la versión Development es totalmente gratuita, con lo cual podríamos descargarlo y experimentar con ella. Además, la versión Development es totalmente funcional. Siempre está la versión comercial en un paso actualizada con respecto a la Development, pero ambas son compatibles. Y además, como habíamos nombrado anteriormente, compatibles con el Windows Server. A continuación vamos a ver cómo sería la instalación de Sential. En mi caso lo voy a virtualizar a través del hipervisor de VirtualBox. La instalación es muy similar a la que podría ser el Ubuntu Desktop o el Ubuntu Server, por lo que iremos rápido en determinados pasos. Básicamente tendremos que rellenar las opciones que nos da Ubuntu, que es la zona de instalación, el disco, el usuario y la contraseña. Así que este paso digamos que lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya tenemos instalado Sential. Sential utiliza un entorno web para la administración y la gestión del equipo, al igual que puede ser, por ejemplo, una herramienta como Webmin en Unix. Inicialmente debemos aceptar un certificado de seguridad que es firmado por propio Sential. Le damos a aceptar. Accedemos a través del nombre de usuario y contraseña que hemos configurado durante la instalación. Y ahora tendremos que elegir qué módulos queremos que se instale dentro del servidor. Tal y como habíamos hablado antes, Sential puede ser controlador de dominio, servidores de correo, puede tener servidores de DHCP, DNS. Entonces el primer paso será elegir qué módulos queremos que se instalen dentro de nuestro servidor. En nuestro caso, y como primer ejemplo, vamos a usar el servidor Sential como controlador de un dominio. Con lo cual vamos a darle aquí a aceptar, y dentro de todos los módulos que tenemos disponibles, aquí lo vemos: mail, controlador de dominio y compartidor de ficheros, DNS, DHCP, firewall. Aquí vemos los diferentes módulos que tenemos disponibles. En nuestro caso vamos a elegir controlador de dominio. Sential solo va a elegir qué otros módulos son necesarios en el caso de que nosotros elijamos uno de ellos. A veces hay módulos que necesitan dependencias de otros módulos para su correcto funcionamiento. Nosotros solo lo vamos a decir que queremos que sea controlador de dominio. Y ahora él nos ha propuesto qué otros módulos son necesarios para la instalación de Sential como controlador de dominio.
Le damos a aceptar o continuar. Y Sential empezará a instalar todos los paquetes necesarios para el uso de esos módulos. El siguiente paso será configurar nuestra red. En mi caso, el servidor solo tiene un adaptador de red y lo vamos a usar en nuestra red interna, en una LAN. Le damos a siguiente. Inicialmente lo dejamos en DHCP. En mi caso, yo posteriormente voy a configurarlo con una IP estática. Ya sabemos que todos los equipos que van a ofrecer servicios, todos los servidores, siempre van a tener IP estáticas. Le damos siguiente. Y lo que nos quedaría es saber cuál será el nombre de nuestro dominio y además saber si nuestro futuro controlador de dominio va a actuar solo como un controlador único o va a actuar como un controlador de dominio adicional, es decir, adherido a otro controlador que esté actualmente funcionando. En mi caso voy a poner el nombre de un dominio, prueba.local. Este será mi dominio y le damos a finalizar. Le decimos a OK y volvemos a esperar hasta que termine de instalarse el resto de paquetes y configurarse. Ya ha terminado el proceso de configuración de los módulos y ahora iremos a nuestro dashboard, a nuestro panel principal, para ver los diferentes menús que tiene el equipo de Sential. Aquí vemos en el panel de la izquierda cómo tenemos los diferentes módulos y las diferentes opciones, y ahora mismo estamos en la opción de dashboard, en el panel general, viendo un resumen de lo que sería nuestro equipo. En mi caso, y por estar virtualizándolo en VirtualBox, lo primero que voy a hacer es instalar el Guest Addition para aprovechar las facilidades que da a la hora de redimensionar las pantallas, el portapapeles, etc. Entonces, para instalar el Guest Addition en Sential no es tan directo como a lo mejor lo puede ser en Ubuntu. Lo primero que vamos a hacer es meter el disco de Guest Addition dentro de Ubuntu. Una vez que lo tengamos dentro, a través del menú dispositivos de la ventana, menú dispositivos, opción insertar imagen de CD Guest Addition, pues una vez que lo tengamos metido, lo que vamos a hacer es abrir una ventana de terminal y vamos a instalar un primer paquete que se llama Will Essential. Sudo apt install Will Essential. Vamos a instalarlo. Le decimos que sí a todas las dependencias y esperamos a que termine de instalarse. Una vez que tenemos instalado ese paquete, lo que vamos a hacer es montar, porque en Ubuntu se hace de manera automática, pero en Sential lo tenemos que hacer, montar el CD de nuestro Guest Addition. La forma de montarlo es a través del comando mount. Vamos a limpiar pantalla. Sudo mount de cd-rom y lo vamos a montar en la carpeta que ya viene por defecto, media cd-rom. Ya tenemos nuestro CD montado. Ahora, si nos vamos y listamos esa carpeta media cd-rom, veremos el contenido de ese cd-rom que acabamos de meter. Lo que tenemos que ejecutar es el archivo vbox linux addition. Entonces lo que vamos a hacer es sudo media cd-rom y ahora buscamos el archivo que queremos ejecutar, en este caso vbox linux addition. Lo ejecutamos y esperamos a que termine de instalarse. Ya tenemos nuestro Guest Addition instalado y ahora lo que haremos será reiniciar el equipo para poder contar con las ventajas del Guest Addition. Una vez reiniciado, ya podemos arrancar nuestro servidor Sential. Usuario
contraseña, ya con el Guest Addition instalado. Pues ya tenemos nuestro equipo Sential con el Guest Addition instalado y con el panel de administración abierto. Vamos a darle de nuevo aquí a aceptar y metemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Aquí tenemos el panel de gestión y podemos ver cada uno de los módulos que tiene Sential y además el estado en el que está. Si hacemos clic en estado de los módulos, vemos que ahora mismo tiene todos estos módulos instalados y que todos están activados. Si tiene esta marca puesta es que están activados. Además, si quisiéramos en el futuro añadir más módulos de otros tipos, por ejemplo gestión de correo, etcétera, podemos ir aquí a gestión del software, componentes de Sential y vemos el resto de los módulos. Simplemente con seleccionarlo y darle a instalar ya tendríamos ese módulo. Vamos a poner por ejemplo el DHCP Server, hago clic en DHCP Server, le doy a instalar y ya estarían instalándose los paquetes referidos al DHCP Server. Le damos a continuar, vamos aquí a OK y ahora si volvemos a ir al estado de módulos veremos que tenemos a nuestro servidor DHCP, no lo tenemos activado pero ya lo tenemos instalado. Continuamos configurando nuestro servidor Sential con el objetivo de conseguir un escenario donde nuestro servidor sea controlador de dominio, compatible lógicamente con máquinas Windows. En este caso lo primero que vamos a hacer, si recordamos durante la instalación nosotros configuramos nuestro adaptador de red de manera automática, es decir con DHCP. Como lo vamos a hacer funcionar como controlador de dominio, lo primero que vamos a hacer es preparar el escenario para que pueda ser controlador de dominio. Para ello, lo primero que vamos a hacer es configurar la IP de su interfaz de manera estática. Aquí nos vamos al módulo de red, en interfaces. Nos encontramos que, ahora mismo nos encontramos que tendremos, en mi caso, solo una interfaz. Podríamos poner otra interfaz e incluso hacerlo funcionar como un servidor de enrutamiento, además de controlador de dominio. En este caso lo vamos a poner de manera estática con una IP 192.168. Tendremos que ver en qué subred estamos si no lo sabemos. En mi caso, si yo me voy al terminal y consulto la IP que tenía hasta ahora, estoy en la subred 100 con máscara de clase C 255.255.255.0. En este caso le pondremos la 100.2, ya que la .1 la tenemos para la puerta de enlace. Le decimos cambiar. Le decimos de nuevo aceptar. Aquí lo que nos está diciendo es que la configuración va a afectar a algún módulo más, en este caso a los del DNS si lo tenemos configurado. Le decimos aceptar. Y todavía los cambios no se han hecho efectivos hasta que nosotros le demos a guardar cambios. En nuestro caso también vamos a cambiar la puerta de enlace. Le vamos a añadir una puerta de enlace. Le podemos poner el nombre que queramos. En este caso le vamos a poner el router. Y la IP de la puerta de enlace es la 100.1 en mi caso. La puerta de enlace predeterminada la tenemos aquí y le decimos añadir. Ya tenemos nuestra puerta de enlace para la interfaz Ethernet 0. Le decimos guardar cambio. Le damos guardar y ya confirmaremos los cambios que hemos hecho. Después de haber configurado la IP de manera estática, ahora lo siguiente sería comprobar que los módulos que tenemos activos son los que necesitamos. Para ello nos dirigimos a estado de módulos y vemos cuáles son los módulos que están habilitados actualmente. El módulo de red, de cortafuegos, el DNS que es necesario para el dominio, los registros, el NTP también y el más importante, el controlador de dominio y compartición de ficheros. Vemos que no tenemos el DHCP activado, lo tenemos instalado pero no lo tenemos activado. Si queremos que las máquinas que se conectan a la red se configuren automáticamente
con la configuración que nosotros deseamos para que se conecten al dominio, lo que vamos a hacer es activar el DHCP, y configurarlo a la manera que nosotros queremos. Le damos aquí guardar, guardar, y ahora el siguiente paso sería dirigirnos hacia la configuración del DHCP. Vamos aquí, OK, nos vamos hacia abajo, hacia el módulo de DHCP, y vemos aquí que tenemos la interfaz de Ethernet 0 habilitada, y vamos a configurarle un rango para el que nosotros queramos. Para configurar el rango, hacemos clic en el botón de configurar, en la ruedita dentada, y elegiremos los parámetros principales de nuestra configuración de red para los equipos a los que queremos unir al dominio. En primer lugar, nos deja elegir la puerta de enlace que va a configurar. Sential se refiere al propio servidor, es decir, usar el servidor como puerta de enlace. En mi caso no va a ser así, sino que le voy a poner una IP personalizada que será la del router. En mi caso será la 192.168.100.1. El dominio de búsqueda será el dominio de Sential, en mi caso es prueba.local. El DNS será el propio servidor Sential, que aquí lo tenemos puesto, y si queremos añadir un segundo DNS, podemos añadir, por ejemplo, un DNS de Google, un DNS de Internet, por si nuestro DNS no es capaz de resolverlo. También podemos elegir que nuestro equipo sea servidor Wings si usamos ese protocolo. En mi caso no lo voy a usar, y le decimos cambiar. Para esto ya tenemos los parámetros principales, pero nos quedaría añadir el rango de IPs que nosotros queremos para nuestros equipos. Aquí le vamos a poner máquinas de red, por ejemplo, como nombre del rango, y le pondremos desde la 192.168.150, por ejemplo, que la tenemos aquí ya, hasta la 192.168.100.150. El rango es algo opcional, es decir, le podemos poner los parámetros de IP que nosotros estimemos. En mi caso yo he estimado estas IP, le decimos añadir, y por último lo único que nos quedaría es darle a guardar los cambios. Ya con esto tendríamos configurado nuestro servidor Sential con el módulo de controlador de dominio, además de servidor de DHCP, y con la IP estática. Ahora lo que haríamos sería usar una máquina Windows para meterla dentro del dominio, a ver si todo ha salido bien. Antes de intentar integrar una máquina en nuestro dominio, nos aseguraremos que tenemos los usuarios con permiso, o el usuario con permiso para la integración de equipos dentro del dominio. Para ello nos iremos dentro del módulo de usuarios y equipos, gestionar, y veremos todo el árbol con todas las unidades organizativas de nuestro dominio. Dentro de usuarios veremos que tenemos el usuario administrador y el usuario invitado, y dentro de la unidad organizativa del grupo de usuarios domain admin, vemos que el único que tiene permiso para la integración de equipos dentro del dominio es el usuario administrator. Podemos crear un nuevo usuario y darle permiso para que pueda gestionar equipos dentro del dominio. Para ello podemos hacer clic en User, le damos al icono de añadir usuario y creamos un usuario que podemos llamar como queramos. En mi caso le voy a llamar Domain User. El nombre le pondremos técnico, apellidos así. No es necesario ninguna descripción, y pondremos la contraseña. Ahora en grupo le asignaremos el grupo de Domain Admin para que pueda gestionar el dominio. Le decimos añadir, y ahora vemos dentro del grupo de usuarios Domain Admin como además del usuario Administrator se encuentra el usuario que acabamos de usar, Domain User. Ya estamos preparados para integrar la máquina de Windows dentro del dominio. Ya acabamos de arrancar una máquina de Windows 10, dentro de la misma subred en la que está nuestro servidor Sential, y ahora lo primero que vamos a asegurarnos
es que la configuración que tiene el adaptador de red de nuestra máquina Windows es la que necesitamos para integrar la máquina dentro del dominio. Para ello debe tener una IP dentro de la subred de nuestro servidor Sential. Además le vamos a hacer ping al servidor Sential para asegurarnos de que ambos tienen comunicación, y veremos la configuración de puerta de enlace y de DNS si ha acogido el DHCP de Sential. Para ello abriremos una ventana de comando de Windows y con el comando ipconfig veremos la configuración que tiene en el adaptador de red. En nuestro caso, ipconfig con el modificador all para ver todos los datos que tiene el adaptador de red. Ejecutamos y podemos ver la configuración de red de nuestro equipo. Vemos que tiene el sufijo DNS de nuestro dominio, todavía no lo hemos integrado. Vemos que tiene una puerta de enlace predeterminada, que es la que habíamos configurado en el DHCP. Esta es la IP de nuestro equipo. Recuerden que el rango que habíamos elegido en el servidor era desde la .50 hasta la .150. Además vemos aquí el servidor DHCP al que está configurado y el servidor DNS, que ambos son la IP de nuestro servidor Sential. Entonces, una vez hecho eso, podemos hacer ping a nuestro servidor Sential, pero habiendo recibido la IP del DHCP, vamos a tener contacto con él sin problema. Cortamos el ping y ahora lo que vamos a hacer es integrarlo dentro del dominio. Igual que lo haríamos con una integración dentro del dominio, siendo el controlador de dominio un equipo de Windows Server. Ahí ya nos vamos a las propiedades. Configuración avanzada del sistema. En la pestaña nombre de equipo le decimos aquí cambiar y ponemos el dominio al que queremos integrar. En nuestro caso, prueba o prueba.local, da lo mismo. Perdón, aquí. Le decimos aceptar. Y usaremos el usuario que hemos creado con permiso para la gestión del dominio. En nuestro caso, domain user con la contraseña que hemos puesto. Decimos aceptar. Y ya tenemos nuestra máquina integrada dentro de un dominio, siendo el controlador de dominio un servidor Sential. Aceptar y reiniciar.